Maite y bienvenidos todos a una nueva edición de ProAgro, el servicio informativo agrícola del canal de la producción. Arrancamos bien tempranito con análisis, además de información acá en nuestro servicio informativo, porque ya estamos en contacto vía Zoom con Federico Morix. Federico, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días y buenos días para todo el equipo, buenos días para toda la audiencia. Gracias por estar siempre disponible para la teleaudiencia de Canal Pro. Federico, te molestamos una vez más para actualizar un poco la situación del mercado de commodities agrícolas. Te pedimos por favor que empieces con la situación de soja y después, bueno, vamos a ir viendo los otros commodities también, ¿no? Cómo están en cuanto a precios, en cuanto a negocios, principalmente después de un nuevo informe mensual, otra vez de Luzda, en este caso que se dio la semana anterior. Exacto, estamos en un momento que el mercado tanto de materias primas, ¿no? Principalmente, y de soja, maíz y trigo, que vemos que viene bajando. Pero si uno lo compara, ahora vamos a entrar al informe de Luzda, pero los que estamos en el mercado agropecuario nos vienen castigando, baja la carne, baja la leche a nivel internacional, empiezan a bajar todos los granos, pero cuando vemos que todo el mercado financiero ha bajado un 20, un 30, un 40%, ¿no? Hasta la carne vemos que ha bajado un 30%. Por ahora el de soja, maíz y trigo no ha sido castigado en esa medida. El petróleo también ha bajado, que gracias al petróleo nos empiezan a bajar un poquito de combustible, tarde, pero empieza a bajar. Pero los granos todavía no. Y la verdad que parecería ser que va a desmorar esa baja, porque lo vamos a estar viendo ahora en las informaciones de luz. Entonces vemos una soja mayo, que es la principal referencia para Paraguay, en $516. Estuvimos en $550 hace unas semanas atrás, sí, pero también estuvimos en julio en $490. Eso hay que tener en cuenta. Estamos a mitad de camino y con bastante viento en contra y el precio por ahora no baja. Entonces hay que tener esa medida para entrar en toda la información. Si estuviésemos en $400, el panorama era otro. Pero estamos arriba de $500, con lo cual da esperanza y da que lo que vaya a pasar tanto en la producción con el clima nos puede dar una suba fuerte e inesperada como los años anteriores, o también unas pequeñas bajas en el caso de que haya exceso de producción y el consumo baja después de la pandemia, dificultades económicas, alta inflación en el mundo, y la gente empieza a consumir menos a nivel global. Federico, sorpresas que se hayan dado en el informe de Luzda, ¿llegaste a revisar a detalle la situación de nuestra región? Y la sorpresa fue para ver primero el grande productor, ¿no? Estados Unidos. Le bajaron la producción, le bajaron el rendimiento primero, para hablarlo en kilos, de 3.396 kilos de promedio, ¿no? A 3.349. Es un pequeño detalle, pero eso hace bajar de 119 millones a 117 millones de producción. Entonces, eso ya Estados Unidos empieza a producir menos. Si el consumo, hay que ver que con la recesión hay menos consumo, Estados Unidos venía exportando menos, pero el stock también se lo bajó. Y estamos en los menores stocks de Estados Unidos históricos. Eso es Estados Unidos, o sea, estamos con menos de 5% de stock y podría llegar a 4 o hasta 3, dependiendo la reactivación económica en el mundo. Y eso empieza a marcar una tensión, no en Estados Unidos, pero ahora vamos a pasar a hablar de Sudamérica. Vamos a Brasil, que es el más grande. En Brasil aumentó la producción. Dijo, no son 150, son 152 millones de toneladas. Entonces lo que sacó de Estados Unidos lo compensó con Brasil. Miramos en el mundo, se produce lo mismo, el mismo stock, todo. Pero sabemos que son los dos grandes vendedores. Y Brasil recién está sembrando. En donde haya algún problema climático en Brasil, los precios automáticamente, los compradores asiáticos, deben de comprar en Brasil, van a ir a comprar en Estados Unidos. Y eso va a ser muy explosivo porque Estados Unidos no tiene mucho margen para exportar más de lo que tiene planificado. Y ahí automáticamente los precios van a subir. Y en Argentina mantuvo la producción y las exportaciones. Las exportaciones un poquito más de poroto y menos de aceite y harina. Pero hay una seca terrible tanto en Argentina como en Uruguay, y eso por ahora el mercado no lo está contemplando, y la gente en Argentina, los productores se van a volcar a sembrar más soja porque no les da para sembrar maíz por la sequía. Y va a haber más siembra de soja. Si el clima mejora, podría haber más producción de soja en Argentina, y eso tampoco está contemplado.
O sea, ahora el mercado está mirando atentamente el clima de Sudamérica en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay y en Bolivia, para ver cuál va a ser la producción y el saldo exportable. Todo lo que no se produzca de acuerdo a lo estimado por el USDA, automáticamente va a hacer subir el precio. Entonces tenemos un panorama bastante interesante. En el caso de Paraguay también veíamos en este último reporte, Federico, una disminución del saldo exportable. ¿Cuál es la situación que vos estás observando en nuestro país? Y bueno, lo que después de la sequía se vuelve a sembrar, se incrementa el área de siembra, hay que ver el clima cómo está, recupera después de la sequía la producción y el saldo exportable va a ser un poquito menos, pero hay que ver si ese saldo exportable va a ser por el procesamiento de la industria o por el procesamiento de si va a ser en exportación de harina o aceite. Eso, lo importante es la producción que está estimando, o sea, es una recuperación y con un clima más normal, no tanto como los años de sequía. Pero hay que recordar que igual seguimos en un año niña, por suerte en Paraguay y en las regiones cercas de Brasil está lloviendo, pero como el año niña anterior, que dio sequía en Argentina, dio sequía en Uruguay, se está comportando similar. Hay que esperar ahora cómo termina el clima en octubre y en noviembre, con lo cual eso nos va a dar mucha volatilidad de precios. Eso solo hablando del mercado agrícola. Cuando a eso le sumamos que el mundo hay inflación del 8, 9, 10% dependiendo del país, suba de precios, están pagando un asado, la carne, el arroz, la soja, la harina, todo lo están pagando más caro y eso empieza a generar menos consumo, un poco de recesión y el mundo está empezando a consumir menos. Y lo vemos en el impacto internacional de todos los precios. Y además los políticos de todas las regiones están trabajando fuertemente en bajar los precios, porque si no, una inflación en un país, un descontrol financiero, económico, social, puede derrocar a un presidente. Entonces los presidentes se ponen a trabajar en bajar los precios. Y están todos trabajando. Si vemos Rusia y Estados Unidos están teniendo conversaciones para el canal que Ucrania pueda exportar. Eso de cerrar a Ucrania, cerrar a Rusia es un control de la oferta. Entonces, si no pueden exportar, hay menos oferta, suben los precios. Y es lo que pasó durante este año desde el que empezó el conflicto. Por ahora eso, Ucrania va exportando, Rusia va exportando, son los que más stocks de soja, maíz y trigo tienen a nivel global. El resto de los países los stocks disminuyen y eso genera preocupaciones porque cualquier aumento de consumo o evento climático nos bajan los stocks y hay que estar importando y eso es una suba repentina en los precios. Federico, ¿qué pasa con el maíz en el mercado internacional? Y bueno, un poquitito bajando luego a nuestra situación más puntualmente regional acá en Mercosur. Y bueno, el maíz, el USDA lo que hizo fue también, pasó bastante parecido que la soja, bajó la producción total de maíz de 354 millones a 352 millones. Bajando el rendimiento, lo mismo, de 10.827 kilos a 10.790 kilos de promedio. Y eso generó la baja en la producción. La estimación, recién va el 60% de la cosecha en Estados Unidos. Queda bastante todavía. Ellos son bastante precisos. Después igual todo esto tiene movimiento, no es una foto estática, sino hay que ver ahora los próximos informes hasta el fin de la cosecha y el stock quedó de 30 millones, casi 31 o 30 millones en 900 mil toneladas, lo bajaron a 29 millones. Es un recorte, o sea, baja el stock, pero el mundo también está atento a lo que vaya a producir Sudamérica, lo que vaya a producir Brasil. Brasil sigue creciendo, sigue exportando, sigue conquistando mercados, ha exportado muchísimo a Brasil y el stock de Brasil también está en aumento que eso en la región, principalmente en Paraguay, que si Brasil tiene mayor stock, planificado por el USDA, después hay que ver la realidad, iría a importar menos. Pero vemos que las exportaciones de Paraguay hacia Brasil continúan a buenos valores, lo mismo Argentina, y eso nos da expectativa de mantener los buenos precios dentro de la región, que nos trae, que eso creo que va a ser muy importante para tanto la safriña como la zafra. Federico, veíamos con relación al trigo, pasando ya ese rubro, que hubo un aumento de producción en los países Mercosur, no Paraguay, en este caso en Paraguay bajó un poco. ¿Cuál es la situación de precios ahora y la disponibilidad también de negocio, de la oferta principalmente
para calcular un poquitito los negocios de trigo, cómo están también acá en Sudamérica. Y bueno, primero hay que tener en cuenta que Argentina viene bastante complicado, que normalmente es el que mayor producción tiene en la región y es el que más exporta buen trigo a la región internacionalmente y a buenos precios. Como está Argentina, sale a competir muy fuerte en la región. Y el USDA todavía no está hablando mucho sobre el clima, el impacto que está teniendo este evento de sequía, que continúa la niña, disminuyendo, pero continúa y que va a tener menos trigo. Brasil va a tener más trigo que otros años, entonces eso le da mayor stock, menos importaciones. Hay que ver cómo termina, ¿no? Ahora este mes y medio, 2 meses, porque Brasil recién empieza a comprar fuertemente ya en el verano y a veces en marzo, abril y mayo, pero desde el clima, cómo esté los próximos dos meses, nos va a generar las próximas compras de Brasil, tanto en Paraguay como en Uruguay, como en Argentina, y eso nos va a generar cierta volatilidad. Si Brasil, hay que tener en cuenta esto, si Brasil tiene más producción, va a importar menos, va a haber menor demanda en la región, que son buenos precios. Venderle a Brasil siempre son buenos precios. Siempre son 30, 40 o 50 dólares más que salir al mercado internacional. Si tenemos que salir al mercado internacional, vamos a estar vendiendo entre 30, 40 o 50 dólares menos que a Brasil y eso nos va a estar impactando en los precios de trigo. Pero hay que tener en cuenta que también la región, por los eventos, excesos de lluvia en algún lado, lluvia en momentos críticos de la calidad del trigo, estamos teniendo trigos de mayores producciones, pero también de calidad dañada, baja calidad, bajo proteína, bajo falling number, y eso el comprador industrial tiene que seleccionarlo muy bien. Y a veces tenemos diferentes precios, de precios excepcionales para una proteína de un peso hectolítrico de 76, 77 o 78, y a veces por ahí por abajo nos castigan con 20, 30 dólares de diferencia. Federico, yo siempre me aprovecho de los contactos para pedirte ya algunas sugerencias para los productores paraguayos, ¿no? Por lo menos, a qué factores prestarle atención de acá a fin de año, de acá en lo que sigue el trabajo de esta zafra, ¿no? Para tomar las decisiones más importantes de negocios. Siempre te pido tres factores principales que hay que estar controlando. Lo importante es no cometer los mismos errores que se hicieron anteriormente, ¿no? Eso es el más importante, no vender, como dice el dicho, no vender la piel del oso antes de cazar al oso, eso es lo más importante, no comprometerse en una producción. Uno venía acostumbrado con muchos años buenos con el clima, no vender algo que no sabemos si vamos a producir. Nos gustará el precio, para los precios tanto soja, trigo, maíz, hay herramientas financieras que uno puede bloquear el precio sin comprometer mercadería física. Entonces, no cometer el mismo error de vender producción que por el clima puede cambiar repentinamente, no comprometerse mercadería física. Si los precios son interesantes, la segunda, hacer seguros de precios sin comprometer grano físico. Esa unión nos da buen margen. Y tercero, no solo concentrarse en las noticias del mercado de granos, sino en los mercados financieros. Vemos un dólar subir fuertemente, eso hace bajar los precios. Todos los bancos vienen anunciando crisis financieras y económicas para el año que viene. Tener mucho cuidado, capaz que uno se pone a vender rápidamente porque se asusta. A veces esos sustos nos llevan a vender masivamente y después los precios siguen subiendo el año que viene. Entonces, entre las tres herramientas, estar bien informado, no vender la mercadería y tener seguro de precio, nos ayuda a que la mercadería, el grano, es un comodín. Lo vendo cuando tenga la mercadería en el silo, con buena calidad, cuando tenga un buen comprador que me va a pasar porque no estoy apurado por el precio, obtengo buen precio y además con buena información para no vender porque las noticias de los compradores o los de bancos internacionales nos asustan a veces con proyecciones que tienen, que pueden ser equivocadas, en vender algo ahora cuando capaz que el año que viene hay una buena recuperación de precios y lo tengo. Y en el caso de que no venga la recuperación de precios, tengo el seguro de precio, pero lo más importante lo tengo en el silo guardado, que es mi mercadería, mi grano. Muchísimas gracias por tu tiempo, Federico. Una vez más te seguimos molestando desde el canal de la producción, aquí el canal de los productores paraguayos. Muchas gracias a ustedes, buena jornada para todos.